Estas son las instrucciones para el diligenciamiento del formato GIN 04-01 o 01. Lea detenidamente la siguiente información, esta es importante para llevar a cabo las reflexiones éticas que se plasmarán en el presente documento. Todo proyecto de investigación del área de la salud se regirá bajo las directrices de la Declaración de Helsinki. Todo proyecto de investigación del área de la salud se regirá bajo las guías de buenas prácticas clínicas. Al final del documento deberá definir si su proyecto de investigación se puede catalogar como sin riesgo, riesgo mínimo o riesgo mayor que el mínimo de acuerdo con la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud y Protección Social. Apartado número 1. Información general del proyecto. Acá deberá diligenciar la información relacionada con el origen del proyecto de investigación. Si es un trabajo de grado, deberá definir si es de pregrado, especialización, maestría o doctorado, seguido del nombre del programa académico. Si es una investigación que será presentada a una convocatoria, deberá definir si es convocatoria interna, UNAV convoca, o convocatoria externa. Luego deberá escribir el nombre de la convocatoria. Posteriormente diligencie el título definitivo del proyecto. Tenga en cuenta que una vez radicado, este título no se podrá modificar. En el apartado equipo del proyecto deberá diligenciar todos los campos solicitados del equipo de investigación. Primero, nombres y apellidos completos. Segundo, número de documento de identidad. Tercero, el rol de cada integrante del equipo, tenga en cuenta que si se trata de un trabajo de grado o proyecto de semillero. El rol de quien desarrolla la investigación es estudiante y el director o coordinador tendrá el rol de asesor. Cuarto, enlace al CV-LAC Curriculum Vitae en el que se evidencia la experiencia en investigación del miembro del equipo. Quinto, responda a la pregunta si tiene alguna vinculación con la UNAV. Por favor escriba sí o no en cada columna según corresponda. Por favor escriba las palabras sí o no, no diligencie con una X en estas columnas. Apartado número 2. Consideraciones éticas. Lea reflexivamente junto con el equipo investigador cada una de las preguntas y marque con X en la columna sí o no según corresponda. En toda investigación con sujetos participantes, que su caracterización indique como respuesta sí a alguno de los elementos marcados con un asterisco requiere aval escrito del Comité de Ética. Para proteger y respetar la identidad, Ley 1581 de 2012, recuerde incluir cómo serán tratados los datos personales de manera expresa en el consentimiento informado, es decir, se debe dejar claro al participante cómo se tratarán sus datos personales. Tenga en cuenta el GIN 04-01 y N01 Guía para la elaboración del consentimiento y asentimiento informado disponible en la Subvisión Empresarial. En el caso de participación de personas menores de 18 años se deberá presentar consentimiento informado para el tutor legal y asentimiento informado para los niños, niñas y adolescentes. Apartado número 3. Métodos de recolección de información. Con base en su metodología identifique y marque con X en la columna sí o no según corresponda. En toda formulación el uso de información de fuentes secundarias son parte fundamental del estado del arte, por lo cual se debe referenciar de manera genérica el material bibliográfico en el apartado 4 de este formato. Es decir, no es necesario referenciar cada publicación, sino mencionar que serán utilizadas múltiples publicaciones y cuál es el origen de las mismas. Por ejemplo, bases de datos como Scopus, JSTOR, ESCielo, Google Académico, etc. Cuando los sujetos participantes sean registrados en audio, imagen o video es necesario incluir en el consentimiento informado que otorgarán su autorización para el uso de sus derechos de imagen y grabación, y firmar debidamente el formato GIN 01, 02, F o 05 disponible en la Subvisión Empresarial. Recuerde que, si va a acceder a sujetos participantes ya sea a su número de contacto, correo electrónico o dirección física a partir de una base de datos ya existente, se debe dejar claro al participante cómo se accedió a sus datos personales y adjuntar ante el Comité Institucional de Ética la carta de autorización del propietario de la base de datos en la que autoriza al investigador para acceder a la información. Tenga en cuenta la guía GIN 04-01 y N01 Guía para la elaboración del consentimiento disponible en la Subvisión Empresarial. Apartado número 4. Derechos de propiedad intelectual. Primero.
Lea detenidamente la política y reglamento de propiedad intelectual de la UNAV. A partir de dicha información, describa en la primera columna detalladamente el material que el equipo investigador usará para el desarrollo del proyecto y que amerite reconocimiento de estos derechos. Es decir, material como encuestas, software, pruebas, cartillas, guías, exámenes estandarizados, entre otros, que requiere para el proyecto y que ha sido producido y publicado por terceros. Segundo, con base en el material definido en el primer punto, deberá establecer quién es el titular de los derechos de propiedad intelectual. Para evitar confusiones, aquí hay una breve definición de estos derechos. Los derechos morales y los derechos patrimoniales son dos categorías fundamentales en la propiedad intelectual, cada uno con características y finalidades específicas. Derechos morales. Los derechos morales son aquellos que protegen la personalidad del autor en relación con su obra, reconociendo y garantizando el vínculo personal entre el creador y su creación. Estos derechos son inalienables, irrenunciables y, en muchos casos, perpetuos. Los derechos morales incluyen: derecho de paternidad, el autor tiene el derecho a ser reconocido como el creador de la obra. Derecho de integridad, el autor puede oponerse a cualquier deformación, mutilación o modificación de su obra que pueda perjudicar su reputación o honor. Derecho de divulgación, el autor decide cuándo y cómo su obra se pone a disposición del público. Derecho de retirada, en ciertos casos, el autor puede retirar su obra del mercado, aunque deba indemnizar a los afectados por la retirada. Derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales, por otro lado, son aquellos que permiten al autor o titular de los derechos obtener una compensación económica por el uso de su obra. Estos derechos son transferibles y tienen una duración limitada en el tiempo, después de la cual la obra pasa al dominio público. Los derechos patrimoniales incluyen: derecho de reproducción, permite al autor autorizar o prohibir la copia de su obra. Derecho de distribución, permite controlar la puesta a disposición del público de la obra en forma de copias físicas. Derecho de comunicación pública, permite al autor autorizar o prohibir la difusión de su obra al público, ya sea por radio, televisión, internet, etc. Derecho de transformación, permite al autor autorizar o prohibir adaptaciones, traducciones y cualquier otra modificación de su obra. Teniendo en cuenta lo anterior, en los derechos morales se debe suministrar el nombre del autor o creador del material, y en los derechos patrimoniales se debe definir quién posee los derechos de explotación económica del material, ya sea el mismo autor, editorial, empresa de software, universidad, ONG, etc. Por último, en la columna número 4 usted deberá establecer cuál fue el mecanismo que empleó para acceder al material utilizado, ya sea compra de la licencia por parte del sistema de bibliotecas UNAV, financiación propia del proyecto, acceso libre, etc. Apartado número 5. Conflicto de intereses. Relacione aquí entidades o actores con quienes se puedan llegar a presentar conflictos de intereses. Un conflicto de interés es una situación que puede afectar el desempeño imparcial y objetivo del investigador. Para ayudarle en esta tarea, aquí comparto una definición que será útil en el diligenciamiento de este apartado. Un conflicto de interés en una investigación ocurre cuando los intereses personales, financieros o profesionales de un investigador pueden influir, o parecer que influyen, en su objetividad, integridad o en la conducción y resultados de la investigación. Este tipo de conflicto puede comprometer la validez de los resultados, la credibilidad del investigador y la confianza pública en la investigación científica. Aquí algunos ejemplos de conflictos de interés en una investigación. Primero. Intereses financieros. A. Un investigador que posee acciones en una empresa farmacéutica que financia su estudio sobre un nuevo medicamento. B. Recibir honorarios de consultoría o pagos por conferencias de una entidad que podría beneficiarse de los resultados de la investigación. Segundo. Intereses personales. A. Un investigador que evalúa el trabajo de un estudiante con el que tiene una relación familiar o cercana. B. Conducir un estudio que podría beneficiar la carrera de un colega cercano o amigo. Tercero. Intereses académicos o profesionales. A. Un investigador que evalúa un proyecto que compite directamente con su propio trabajo o con el de su institución. B. Ser parte de un comité de revisión de una revista donde se somete un artículo de un competidor profesional. Tercero. Intereses institucionales. A.
Trabajar en una institución que podría beneficiarse económicamente de los resultados positivos de una investigación, como una universidad que posee patentes relacionadas con el estudio. Comparto algunas sugerencias para la prevención y gestión de conflictos de interés. Para prevenir y manejar conflictos de interés, es fundamental la transparencia y la declaración de cualquier posible conflicto. Esto incluye declarar todos los intereses financieros, personales y profesionales relevantes antes de comenzar la investigación. En algunos casos, evitar participar en ciertas partes de la investigación o en la toma de decisiones relacionadas con el estudio para mantener la objetividad e integridad del proceso científico. Tenga en cuenta que en este apartado es necesario diligenciar la totalidad de la información solicitada en cada columna. En caso de no identificar conflictos de interés, por favor escriba la palabra "no aplica". Por último, escriba su nombre. Establezca el tipo de riesgo identificado al inicio del presente formato. Escriba la fecha en la que suministra la información. Firme el formato. Escriba su nombre. Y escriba su número de identificación. Gracias por ver este video elaborado por el Comité Institucional de Ética.